Con el favor de todos ustedes, ya está grabando. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por una tarde lluviosa aquí en Ibarra, estamos así con un clima. Gracias a María Beatriz, una vez más, de verdad, por la confianza, porque cuando recibí el correo meses atrás dije sí. Y a Edna, que también ha estado pendiente. Estoy conectada desde el celu porque la compu la dejé prendida para que no me pasara esto, pero bueno, he conseguido salvarlo. Y gracias a todas y cada una de las personas que estáis ahí a la otra parte, bueno, unos cuantos kilómetros, no estamos tan lejos. Bueno, ya María Beatriz ha hecho la presentación, con lo cual pues creo que directamente paso a este tema que cuando me llegó la invitación pues no sabía muy bien cómo abordar, no el tema, sino de qué hablar, porque dije, enfermería, hay tanto, ya he intervenido otras veces, y no sé cómo llegué a la cuestión de enfermería en ámbito penitenciario. Les comento desde ya mismo que me sorprendió el tema, que estoy fascinada, que estoy encantada y que admiro más a las enfermeras. Ya les he comentado alguna ocasión que es vocación frustrada, pero bueno, admiro más todavía si cabe esta labor. Para mí era relativamente desconocido este aspecto de la enfermería, casi siempre lo asociamos pues, a hospitales, a clínicas, incluso, bueno, pues áreas, por ejemplo, cuando empezó a formarse el tema de la enfermería en unidades educativas, en escuelas, en colegios, pero esto sinceramente no tenía, si he de decir la verdad, alguna noción, pero no conocía. Y conforme he ido entrando en el tema, de verdad que estoy más que encantada, insisto, y sigo admirando más si cabe todavía la labor que desempeñan. ¿Por qué lo digo? Porque a lo que se enfrentan es a enfrentarse en el sentido de, no de, ¿cómo diría? Puede dar un poco así de miedo, ¿no? Es decir, en cárceles, pero realmente yo creo que tienen que tener una disposición muy especial para poder desarrollar esta labor. Les comento por encima cómo he estructurado y si alguien tiene alguna cuestión, pues podemos conectarnos más adelante por correo, si es que no da tiempo en esta hora. Yo con todo el gusto me reúno después o cuando sea para ampliarles. Porque, bueno, esto viene de tiempo atrás, es una cosa que había descubierto. Vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo se ha ido desarrollando el tema de enfermería, que como tal, o sea, lo que es la enfermería en el ámbito penitenciario, realmente es de hace pues muy poco tiempo, entre finales del siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI. Para poder entender cómo hemos llegado aquí y de qué estamos hablando, voy a hacer un breve recorrido histórico sobre cómo ha sido el tema de la asistencia y el tema del trato en las cárceles. Hay unas figuras que me interesan mucho, que son John Howard, que fue un filántropo inglés que se dedicó, ahora lo veremos, a hacer esas transformaciones cuando él vio todo lo que se hacía en ámbito en prisiones inglesas, bueno, en inglesas y en Europa. Bueno, pues menos mal que tenía ese talante, impulsó una serie de cambios. Cambios que después asimilarían tres mujeres, dos de ellas no exactamente enfermeras como tales, pero sí ligadas a esta labor, que fueron Elizabeth Fry en Inglaterra y Dorothea Dix en Estados Unidos. Y después, siendo abogada, Concepción Arenal no llegó en España a ver sus aspiraciones materializadas, pero sí que llevó a cabo una reforma penitenciaria muy, muy, muy importante en el siglo XIX. Actualmente hay, pues por ejemplo, en Canadá se está trabajando mucho en el ámbito de enfermería, yo prefiero decir en prisiones, porque el ámbito penitenciario, la palabra penitenciario, hace referencia a una penitencia, en el sentido de carga o de culpa o de castigo. Y prefiero decir cárcel o prisión, no sé hasta qué punto realmente esto se ajustaría y sea lo correcto, pero a mí me resulta mucho mejor después lo que he leído decir en ámbito o de personas privadas de libertad, como se dice aquí en Ecuador.
La Asociación Americana de Enfermería define este tipo de enfermería que se desarrolla en el ámbito penitenciario como un compendio de salud pública que abarca urgencias, salud comunitaria, salud ocupacional, atención ambulatoria y también escuela de enfermería. Lo que se supone o lo que se espera es que las personas que desempeñan la labor de enfermería en prisiones cuide de aquellas personas que están privadas de libertad, que presentan problemas de salud muy complejos y que tienen que evaluar a los pacientes, administrar medicamentos, hacer intervenciones. Y la verdad es que, bueno, pues todo lo que descubrí y todo lo que les voy a decir, pues es realmente admirable lo que hacen. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues puede imaginar, sobre todo en los años 80, empieza a haber, en los 80-90, empieza a haber un desarrollo o una aparición de politoxicomanías, sobre todo el tema de heroína, drogodependencias y situaciones límite. Son personas o las personas privadas de libertad que presentan situaciones límite a nivel mental, trastornos de salud mental, incluso ingresan con discapacidad. Esto sería otro tema que espero también abordar en algún momento, que también me interesa mucho, que es el tema de cuando las cárceles se convierten en psiquiátricos. Y son personas privadas de libertad con trastornos mentales importantes que no deberían de estar en prisión, porque esto lo que hace es agravar así cada vez más todavía pues ese desequilibrio, ese problema de salud mental y pues lleva a que las cifras, por ejemplo, de suicidios o de trastornos mentales sean muy elevadas en este entorno. Urgencias, bueno, pues yo cuando estoy trabajando esto fue impresionante porque el personal de enfermería puede ser llamado en cualquier momento porque hay una urgencia, porque ha habido pues algún asalto dentro de la cárcel, ha habido un motín, ha habido una rebelión, ha habido un ataque de un preso a otro o algún funcionario de prisiones. Ya decía, las infecciones, las famosas ITS, por ejemplo, tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C. Eso es lo que representa la parte física. Y luego también otra cuestión que ha ido surgiendo en la cultura penitenciaria son las personas portadoras de drogas en su cuerpo. Entonces, cuando trafican llevando en su interior este material, a veces, pues como saben, pues puede que el empaquetamiento no sea correcto y entonces han dado casos de que ha explotado la bolsa y hay que llevar a la persona y hay que hacer radiografías, hay que atenderla, o incluso dentro de la propia cárcel, el body packer o el body staffer. Hay incluso huelgas de hambre, autolesiones, situaciones límite. Y otra de las cuestiones es el tema de las infecciones, no solamente las infecciones de transmisión sexual, sino también las infecciones de esas enfermedades que acabo de nombrar, VIH, tuberculosis, hepatitis, etc., por el uso por ejemplo, pues de las jeringuillas, que no están, pues evidentemente, limpias y que se pasan de unos a otros. Y luego la cuestión también, que ayer me preguntaba una alumna con la que estaba conversando, que le dije que iba a tener la conversación y me preguntó cómo podía ser el tema de la gestión de recursos y económica, el impacto que tiene para cualquier país que tenga personas, porque evidentemente pues todo el mundo, esto es una cosa que sí que nos caracteriza al ser humano, el tener personas privadas de libertad. Em, si se preparara mejor al personal de enfermería que trabaja o que desempeña su labor en ámbito penitenciario o en cárceles o con personas privadas de libertad, hay incluso una cuestión muy importante que sería la transformación que podría vivir la sociedad en cuanto a seguridad y en cuanto a la gestión de recursos. Entonces, ella me preguntaba, no entiendo, le decía, es muy simple. Personas que están privadas de libertad, que el personal de enfermería les está atendiendo, pueden darse cuenta de que esta persona pues, tiene hepatitis o tiene una infección o tiene algún problema cardiorrespiratorio y se puede atajar en ese momento. Pero cuando las personas están privadas de libertad, salen y no se les ha educado en ese sentido, lo que pueden hacer es continuar contagiando las enfermedades porque cuando llegan a su población no han recibido ningún tipo de instrucción sobre cómo cuidarse, no se les ha dicho cuáles son los riesgos, que lo saben, y cómo salir, por ejemplo, de estas condiciones de politoxicomanía,
Y lo que se hace es cargar al Estado el tener que atender a estos pacientes que si se les enseñara desde que están privados de libertad, entre otras cosas, pues se reduciría mucho. Las infecciones se podrían reducir mucho o controlar mejor los problemas, por ejemplo, de salud mental. Y esto, aunque parezca mentira, a la larga tendría un impacto positivo en cuanto al gasto. Es decir, podría el Estado disponer de un fondo, por ejemplo, de dinero, o el Ministerio de Salud podría disponer de cierta cantidad que es relevante, que podría destinarse a otras cosas. Pues, por ejemplo, incluso enseñarles a controlar la hipoglucemia o a controlar en estos casos, saber en qué situación se encuentran y evitar, ¿no? que les produzca problemas más graves. Otra cuestión que también quería abordar es la de los estereotipos. Yo he empezado diciendo que admiro mucho al profesional de enfermería que desempeña su labor en cárceles o en penitenciarías o instituciones de este tipo, porque solemos, con toda la razón, evidentemente, pensar lo primero es qué ámbito peligroso. Sí, sí lo es. La formación no puede ser solamente en la escuela de enfermería, sino que después tiene que haber otra serie de recursos, otra preparación en todos los aspectos, tanto para abordar pues un brote psicótico, por ejemplo, que además hay que tener en cuenta que estamos en ámbito penitenciario y el recinto, es decir, físicamente el espacio no es un espacio como pueda ser un psiquiátrico o pueda ser en otro más controlado, sino que estamos en un espacio en el que esta cuestión puede provocar muchos problemas y si no se sabe abordar, pues las consecuencias podemos imaginar cuáles pueden ser. Los estereotipos. Bueno, pues lo primero es que el daño que puede causar la persona privada de libertad. Muchísimas personas, y eso es un problema muy grande que yo he debatido mucho con compañeros de derecho penal, yo les comentaba, pero es que las cárceles están saturadas de personas y además muchísimas veces de gente que no justifico, desde luego, pero sí que habría que analizar de personas que han cometido un hurto, un robo, que no han provocado un daño y que han estado en circunstancias pues, que les han provocado esta actuación. Entonces, normalmente lo que tenemos es como el estereotipo que arrastramos de siglos atrás, donde pensamos, sobre todo desde el siglo XVIII, que es cuando empiezan a surgir las cárceles, a inicios del siglo XVIII, que pensamos que, o se pensaba, y es una cosa que seguimos de alguna manera pues, alimentando, que la persona que ha cometido un delito necesariamente tiene que cumplir con un castigo. Hay que castigarla, es un peligro para la sociedad, usted hizo un daño y usted lo va a reparar con un castigo. Y ese castigo muchas veces puede ser físico, puede ser de abandono, puede ser el estigma, de decir, bueno, es que esta persona como entró en la cárcel, pues ya no se le puede rehabilitar y entonces pues me importa pues nada, lo que sea de su vida y si no tiene salud, pues se siente y que no lo haya hecho. Si en general la población que está privada de libertad sufre de estos estigmas, ni les digo el tema de las mujeres privadas de libertad, cómo sufren el estigma y además que tienen que cargar, por ejemplo, con traumas, abusos, problemas relacionados con su salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, hay muchas mujeres privadas de libertad que han sufrido en su entorno violaciones, que nunca han podido contarlo, que nunca han podido manifestarlo, que entran embarazadas o que están ya en periodo de gestación en algunas cárceles, aunque no debería ser así. Otras que están con los niños en el mismo ámbito y que no se les permite ni se les enseña lo que es su salud sexual y reproductiva. No lo pueden hacer. Básicamente porque se les considera que son mujeres a las que la vida les ha venido así y que en todo caso, si es que se llama a la enfermera, pues a lo sumo es porque tiene una hipoglucemia, porque se encuentra mal o porque vete a saber qué es, pero no entramos en esas cuestiones. Entonces, cuando salen, de nuevo se repite el tema del estigma. Desgraciadamente, la estigmatización de la población femenina en ámbito carcelario es mayor que en el caso de los hombres. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues en varios países, por ejemplo, en Colombia, me he llevado una alegría muy grande cuando estaba preparando esto,
hay un movimiento que está hablando por las cárceles, vendría a ser como compasivas. Están trabajando para que haya una visión, se llama Cuidados Compasivos, y es un programa que está promovido por la Fundación Health en Bogotá, en Ibagué, en Manizales, en Santa Marta, en Villavicencio y en Cartagena. O sea que me alegró mucho de decir qué bien, ¿no?, que haya tantos puntos. Ojalá no tuviera que trabajar la enfermería en este sentido, porque significaría que las que se pueden dedicar, pues por ejemplo, prevención y promoción de salud. Pero bueno, que estén tantos puntos, pues la verdad pues a mí de verdad que me resultó muy, muy agradable. Otras instituciones que están trabajando, la ANA, que es la American Nurse Association. Hay un Consejo Internacional de Enfermería que trabaja específicamente en programas dedicados exclusivamente a personal de enfermería que desarrolla su trabajo en cárceles. El Royal College of Nursing de Inglaterra, que trabaja con la National Commission on Correctional Healthcare. En Canadá también se están desarrollando programas desde hace ya mucho tiempo para ir rectificando, como decía, lo que estamos asimilando desde los años 80, que hubo ese boom de drogodependencias, de VIH, de tuberculosis, todas esas enfermedades que ya he nombrado previamente. Se dieron cuenta de que había un perfil que estaba repitiéndose cada vez más y que tuvieron que decir, bueno, el personal de enfermería tiene que estar formado en esto. Lo que pasa es que normalmente es bastante desconocido. Me di cuenta de que hay muchas personas con mucha vocación en este aspecto, pero hay una falta importante en los planes de estudios, por ejemplo, en las universidades, en las facultades de enfermería, por parte de los propios gobiernos. Y es una carga que está llevando pues todos estos profesionales que tienen más, ¿cómo diría?, más afinidad con esta cara tan desconocida. Y lo que han hecho es darse cuenta de que tanto los trabajadores sociales como los psiquiatras, los psicólogos, la parte de enfermería de infectocontagiosos, la parte de enfermería dedicada a salud mental, tienen que trabajar conjuntamente. No le podemos pedir a la persona que estudia enfermería que, aunque tenga la mejor voluntad del mundo, pues se vaya a una cárcel así a decir, bueno, pues vas a entrar y vas a medir la glucosa y vas a detectar si es que hay pues no sé, algún problema de drogodependencia. Vamos a medir la morbimortalidad a ver cómo funciona y después vienes y nos cuentas y ya veremos qué hacemos. No se trata de eso, se trata de establecer unos pilares muy bien preparados para que cuando llegue el personal de enfermería pueda trabajar y pueda detectar rápidamente y que los mecanismos de comunicación no se atasquen, porque esta es otra. Eh, Todo lo que es la información muchas veces se bloquea porque no están preparados. Entonces muchas veces es como decir, no, es que realmente el preso lo que está haciendo es mentir o quiere salir de aquí o van a hacer un motín, no se les puede atender, esta gente miente. Tiene a lo mejor algún problema de discapacidad mental, no sabe lo que está diciendo. Y entonces esto lo que hace es cerrarle el trabajo al personal de enfermería. Desgraciadamente, lo que acaba pasando es que las cárceles acaban convirtiéndose pues, en algo paralelo a una unidad, podemos decir, pues, de algún hospital, y no es así. Y esto en concreto sucede muchas veces con población carcelaria que está aumentando en edad. Es decir, personas que tienen o condenas muy largas o que entran ya con cierta edad, además con una serie de patologías que están arrastrando ya de mucho tiempo. Y lo que sucede, desgraciadamente, es que esa muerte no es digna. Es decir, si estamos batallando hace ya mucho tiempo para que las condiciones del final de la vida sean con cuidados paliativos, se humanicen, estemos pendientes de la persona, que no sufra dolor, que preparemos el duelo del personal que le acompaña, porque también lo sufre, que se le acompañe a la familia en el duelo, que los niños aprendan. O sea, tenemos toda una cultura que estamos cambiando, afortunadamente, el afrontamiento en el final de la vida, pero resulta que muchas veces nos es absolutamente desconocido que gran parte de la población penitenciaria
tiene una edad notable, con enfermedades ya que no son, no se pueden recuperar y que no hay un cuidado adecuado para estas personas en estos años. Es decir, es como que se van desarrollando lo que se denominan subculturas dentro del ámbito de internamiento o de privación de la libertad de estas personas por haber cometido un delito que decía, pues a veces. Otra cuestión ya es cuando son delitos más graves, cuando son personas que no suele ser tanta la cifra, pero bueno, pues por algún problema de salud mental ya grave, pero en general no suele ser. También hay mucho estigma en torno al tema de salud mental que siempre se asocia, ¿no? Es que tiene un brote psicótico y esta gente no suele ser así, ni muchísimo menos. Insisto, es otro de los estigmas con los que carga esta parte de la población y que el trabajo de los profesionales de enfermería que se dedican en este área pueden ayudar a reducirlo. Eh, ¿Cómo se trabaja? Bueno, es una formación reglada. Esto no lo he dicho antes, o sea, lo he tocado por encima, pero es una formación reglada. En Estados Unidos se expide desde 1991, por si alguien quiere conocerlo o le interesa o quiere aplicarlo donde se encuentra. Desde el 91, la Comisión Nacional de Cuidado de la Salud emite un certificado para el personal de enfermería que está registrado como tal. Y es un certificado que va más allá de la propia formación, es decir, se gradúa en enfermería y después se quiere dedicar a esto, entonces recibe una formación específica de los conocimientos para que pueda, cuando llegue a este ámbito, o que a mí me han contado estudiantes de Derecho que han ido a hacer alguna visita al centro de detención, me dicen, no te puedes imaginar la impresión que hace, de hombres y de mujeres. Digo de hombres o de mujeres porque, o sea, antes he dicho hombres y mujeres, rectifico, hombres o mujeres porque antes estaban mezclados. Entonces, para que puedas permitir que el profesional de enfermería acceda con las herramientas en todos los sentidos necesarias, se les da esta formación y se les expide este certificado. Es algo también muy importante destacar que en Reino Unido, en Francia o en Canadá, el personal de enfermería que quiere dedicarse a atender a personas privadas de libertad tienen que estar lo primero formados en salud mental. O sea, es algo primordial. Si no pasas por ahí, no pueden certificarte. Y después también se les certifica en el tema de urgencias en ámbito penitenciario. Imagínense, si las urgencias día sí, día también entran por la puerta del hospital, lo complicado o lo complejo que tiene que ser en un recinto en el que las personas están privadas de libertad. No puede acceder cualquier persona, ni tampoco se le puede permitir que salga bajo la idea o se supone que ha tenido una hipoglucemia o que tiene un brote psicótico. Entonces, tienen que saber abordar cuáles son esas urgencias. Suelen ser normalmente intoxicaciones por medicamentos o por sobredosis de sustancias, ya sabemos de qué tipo. Autolesiones hay muchísimas. Urgencias psiquiátricas, ya lo he dicho. Traumatismos, heridas, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, hipoglucemias, paradas cardiorrespiratorias. Suele ser lo que más se repite en este ámbito o cuando tienen que afrontar su trabajo los profesionales de enfermería en recintos de privación de salud. En 2016 se hizo una encuesta y salió el resultado que en torno a un tercio de las personas que han sido internadas han sido previamente diagnosticadas con un trastorno de salud mental. Y esto además se agrava, porque además se han dado cuenta de que en torno a los 3 siguientes meses después del internamiento, aunque la persona ingresó con una salud mental, vamos a decir, normal, como cualquier otra persona, desarrollan, por el tema de estar encerrados, por el tema de que no tienen privacidad, desaparece el contacto con los familiares, con el exterior, el trato a veces es inhumano y humillante, no debería ser así porque la Declaración de Derechos Humanos dice que ninguna persona puede, bajo ningún concepto, ser objeto de torturas ni de daños porque haya sido privada de libertad. Desgraciadamente acontece. Y lo que pasa es que los estados de ánimo cambian mucho y los trastornos psicóticos se despiertan y se desarrollan. Y ya digo que normalmente suele ser en torno a los 3 meses de haber sido internados.
Además de afrontar esto, los profesionales del ámbito de enfermería en cárceles también están preparados para programas de vacunación, para que desarrollen programas de higiene y salud medioambiental. Puedes decir, bueno, ¿y por qué alguien de enfermería sí se les prepara para esto? Así como programas de prevención de infecciones de transmisión sexual. Como decía antes, ¿por qué? Porque abarca muchísimo. Es decir, normalmente lo que se suele pensar es que el profesional de enfermería a lo que se dedica, bueno, pues es a estar en una planta de hospital o estar en sitios muy concretos que casi nunca asociaríamos, por ejemplo, con una cárcel. Y por eso decía antes que cuando estos programas se les forma al profesional de enfermería en estos programas, tanto para poder abordar una situación de urgencia dentro del recinto penitenciario, como para las personas que van a ser excarceladas, cuando se les forma a la persona que ha sido privada de libertad para que, pues por ejemplo, se desenganche de las drogas o el programa de vacunaciones o que sepa cómo controlar la diabetes o que sepa cómo controlar la hipertensión o que sepa cómo cuidarse pues después de una situación psicológica tan dura como esta. Insisto, en lo que vamos a participar, aunque no lo parezca, es en una sociedad mucho más sensata, no tan cruel. Y yo no defiendo, desde luego, que no me parece bien que, por supuesto que no, que a nadie le asalten ni le roben, ni eso está clarísimo que no. Pero sí el ser conscientes de que hay muchas personas que ya nacen en este ámbito y se crían con este ámbito, crecen con este ámbito, entienden la vida de esta forma y no tienen otro horizonte más que el de la delincuencia. Y a lo que vamos es, como he dicho antes, a que, por ejemplo, pues el gobierno o el Ministerio de Salud disponga de esos recursos que a la larga, pues evidentemente van a impactar en positivo porque tienes personas o tienes población mucho más sana. Y además esos recursos que os decía, en el tema de las soluciones, de los recursos económicos, de poder disponer, porque claro, si esta gente sale y tiene que volver o reingresar en un hospital y yo estoy derivando ese dinero que yo tenía o el ministerio tenía, esa partida presupuesta, decir, bueno, pues a los hospitales destinamos tanto, a insumos destinamos cuánto, a intervenciones, a cirugías, a no sé qué, no sé cuántos, pero te encuentras con ese desbalance de decir, es que tengo una parte de la población enferma por estas cuestiones que nadie ha abordado, que nadie ha trabajado y que nadie les ha educado. Esto es básicamente cómo nos encontramos actualmente en el tema del desarrollo a que se dedica el profesional de enfermería que decide dedicarse o llevar a cabo su tarea en centros de privación de libertad. Y esto lo que está haciendo es como solucionar o como arreglar o como situar todo lo que venimos heredando de tiempo atrás. Esto no ha surgido de la noche a la mañana, que muchas veces pensamos, bueno, pues es que esto, pues toda la vida ha pasado, o no me doy cuenta, o yo esto a mí no me había dicho nadie, o esto que se ocupe en otro, que la enfermería no está, o el enfermero, el profesional de enfermería no está para esto. Esto lo que también se trata es que en conjunto, de forma global, podamos afrontar la herencia que vamos arrastrando desde, ya digo, los años 80-90, de la heroína. Bomba, Creo que hay un libro abierto. Mira, Naina, bomba. bomba, bomba. Vea para la mesa, ahí los videos. Vane, el micrófono lo tienes abierto, Vane. Ya lo cerro. Gracias. Decía que lo que estamos haciendo es ir como solucionando los problemas o las situaciones que hemos ido heredando de muchos, incluso siglos atrás. Yo decía antes que los años 80 y 90, el tema de la heroína, el tema de las drogodependencias, de las politoxicomanías, el tema de empezar a ser conscientes de los problemas de salud. Esto fue a finales del siglo XX. Pero es que esto también, a su vez, bebe, podemos decir, o es heredero de los años de posguerra, que sabe que hubo dos guerras muy fuertes, mundiales además en Europa,
Y esto lo que nos hemos encontrado es que ha ido a lo largo del tiempo repitiéndose. Pero es que si además volvemos un poquito atrás en el tiempo, vamos a ver qué es lo que decía antes, que somos como herederos de alguna manera de estas cuestiones, por ejemplo, que ya vio, les decía antes, John Howard. Él en el siglo XVIII, que además nos encontramos en el periodo de la Ilustración abarca desde el siglo XVII hasta ya habían entrado prácticamente finales del siglo XVIII, pues es una persona que visita, bueno, vivió 64 años, que no es mucho, pero en esos 64 años la verdad es que hizo, bueno, un desempeño impresionante porque se dedica a visitar prisiones en Europa y llega a ser llamado para que explique qué es lo que está pasando. Y entonces dice, miren, estas personas están aquí mezcladas, antes he dicho, hombres o mujeres. En este caso, muchas veces hombres y mujeres estaban mezclados. Estaban con grilletes, esto le debemos a la psiquiatría francesa, un poquito antes, el que se diga hay que quitarle los grilletes a estas personas. O sea, ustedes no pueden tener a una persona privada de libertad que probablemente además también tenga un problema de salud mental, con grilletes, atado, con cadenas. Y Howard lo que hace es trabajar como prisionero, perdón, como inspector de prisiones en Europa y empieza esa reforma. De hecho, algunas prisiones las vuelve a visitar para comprobar si realmente todo lo que ha estado viendo y todo lo que él estuvo proponiendo que cambiara realmente se había cumplido. Y entonces dice, ustedes lo que tienen que hacer es cuidar de la alimentación de las personas privadas de libertad, tienen que encargarse de su salud mental, tienen que encargarse de los espacios que ocupan, porque muchos establecimientos penitenciarios habían sido conventos, habían sido monasterios, habían sido cualquier cosa menos cárcel. Entonces no estaba preparado, no había higiene, no había cuidado, había maltrato. Los presos además tenían que pagar muchas veces a los carceleros para poder salir. O si es que ya les tocaba salir, entonces el carcelero decía, bueno, pues espérate y veremos si te lo permito. Y todo esto lo que hace es empezar, estoy yendo de nuestro tiempo hacia atrás, lo que hace es empezar a dejar las primeras, vamos a decir, visiones de lo que después va a ser el ejercicio del cuidado actual en la enfermería, que todavía nos costará, como he dicho, hasta finales del siglo XX, principios, lo que llamamos del siglo XXI. La enfermería en ese entonces, y pues estoy hablando con profesionales de enfermería que lo saben, no estaba bien vista para, por ejemplo, para mujeres, porque además las que ejercían lo que nosotros conocemos en enfermería, en mujeres no estaba bien visto. Debían de ser hombres que además prácticamente no tenían ninguna formación. El salto, además, lo celebramos el viernes pasado, el Día Internacional de la Enfermería, básicamente se da con Nightingale, pero hasta entonces, y aún así con ella también hubo ciertos roces, es decir, ¿cómo que una mujer va a ejercer esto que no es propio de ellas? Esto lo ejercen ciertas mujeres de ciertas clases sociales que, bueno, a ellas pues sí les vamos a permitir. Curiosamente, esta batalla de que las mujeres ocupemos este sitio, que además dices, bueno, antes no nos dejaban, después cuando lo conseguimos resulta que cargamos con el estigma de que la enfermería se ve solamente asociada a las mujeres. Pues este estigma ya lo cargan Elizabeth Fry, que antes también la he nombrado, y Dorothea Dix. Elizabeth Fry desarrolló su labor en Inglaterra y Dorothea Dix en Estados Unidos. Parece ser que ambas sí llegaron a conocerse, aunque, bueno, Dorothea Dix fue la que se desplazó hasta Inglaterra, pero no se sabe hasta qué punto realmente Fry llegó a plantearle a Dix algún tipo de trabajo. Elizabeth Fry, pues fue una persona con una sensibilidad muy desarrollada y entonces empieza a darse cuenta de que es necesario poner orden en el tema de atender a estas personas, que hay personas con discapacidad, hay personas con problemas de salud mental, hay personas que son vagabundos, hay personas que son gente pues, que está en situación de calle, muchísimas mujeres que ya pueden imaginar, niños, o sea, hay toda una mezcla. Y entonces ella fue la primera mujer que llegó, que me parece muy admirable,
llegó a participar en la Cámara de los Comunes, en la Cámara de los Lores en Inglaterra, y llegó su propuesta de reforma, llegó a incluso la reina Victoria de Inglaterra, y ella dijo, ah, sí, o sea, toda la razón, o sea, me estás descubriendo algo importantísimo, esto no puede quedar así, y a raíz de ahí, en Inglaterra, en el siglo XVIII, que más o menos no coinciden en el tiempo, porque Howard es hasta, él falleció en 1790, pero podríamos decir que hay como esa, de repente aparece esa sensibilidad de estas personas y lo que hacen es, en distintos puntos, empezar a, ya digo, dejar lo que será después, o dejar la huella, o dejar las primeras pautas, que nos ha costado mucho, de lo que es actualmente la enfermería en ámbito penitenciario. Esto, Dorothea Dix en Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Se da cuenta de que hay mujeres que están mezcladas con hombres que sufren abusos, le pueden imaginar, que son maltratadas, que siguen con ese estigma del que he hablado al principio y que es necesario, de alguna manera, regular todo esto, el tema de la higiene, el tema de los tiempos, el tema de los espacios, el tema de la separación de la población, el tema incluso de decir aquí hay personas que no han cometido un delito muy grave y que están mezcladas con otras que sí han cometido delitos muy graves. Entonces, ella, en este caso, contrariamente a Elizabeth Fry, que sí que llegó a ser escuchada por la reina de Inglaterra, que sí que llegó a la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes, ella no consiguió su propuesta, pues desgraciadamente no consiguió que cuajara en el ámbito esto político, pero sí que hay que decir que no todo cayó en saco roto porque llegó a fundar un memorial. Actualmente existe, el nombre después cambió, pero esto ya fue como para que la población de su entorno y las personas que estaban cerca de ella pues se dieran cuenta de la labor que estaba ejerciendo. Claro, nosotros como seres humanos pues tenemos un tiempo limitado de vida físicamente. Elizabeth Fry sí tuvo una vida relativamente larga para la época y las costumbres que tenía, porque además es una persona que sufrió mucho. Como he dicho antes, John Howard vivió 64 años, que claro, hay que tener en cuenta que de los 64 años desde su nacimiento hasta su muerte, ¿cuánto pudo desempeñar ya de adulto? Es decir, en tan poco tiempo hizo muchísimo. Y en el caso de Dorothea Dix, esto lo mismo, es decir, de alguna manera como que fueron, ya digo, en varias partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, Howard en toda Europa, abrieron esta perspectiva. Y nos queda Concepción Arenal, que ella se dedicó al ámbito del derecho. Para mí es una figura muy admirable porque Concepción Arenal sufrió, desgraciadamente, el estigma de ser mujer en un tiempo que, bueno, tampoco es que hoy en día hemos avanzado mucho, por supuesto, eso es innegable, pero volviendo la vista atrás, de verdad que incomoda mucho, ¿no? Ver una mujer como ella que tuvo que estudiar derecho siendo acompañada por su padre, porque no podía entrar en la facultad, porque había hombres, entonces ya pueden imaginar la actitud. Consiguió con viento y marea graduarse en derecho y se casó y tuvo muchísima suerte de la persona con quien se casó, que le apoyó a su esposo en todo. Y una de las cosas que ella vio que hacía muchísima falta era la reforma de ámbito penitenciario. En España realmente era, bueno, en España, ya he dicho antes, en Europa en general, en todo el mundo, era algo tétrico. Tétrico, triste, de abandono, de abusos. Y ella se puso manos a la obra con esta cuestión. Concepción Arenal no llegaría a ver, digamos que lo dejó como en herencia a las personas que han venido después de ella, no llegó a ver como Fry o como Dix, no llegó a ver su reforma penitenciaria ya materializada. Sí es muy importante, además tenía una frase muy bonita que decía, abran escuelas y se cerrarán cárceles. O sea, la formación para ella era muy importante y también, además de la reforma penitenciaria, lo que hizo fue entrar, ya digo, en lo que después ha sido reforma en el ámbito de enfermería con respecto, porque había mezcla. Es decir, había, como hasta no hace mucho, incluso en muchos países del mundo, sigue habiendo personas que no tienen que estar
internadas en un espacio de privación de libertad como una cárcel, sino que tienen que estar siendo asistidas pues en psiquiátricos, en hospitales, en clínicas, es decir, en los recintos que realmente están preparados para eso. Eso nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque seguimos arrastrando, como decía antes, a inicios del siglo XVII es cuando se crean las cárceles básicamente en Europa. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que lo que teníamos era pues una mezcolanza, es decir, personas, como he dicho antes, vagabundos, personas, es decir, probablemente lo que hoy en día consideramos una persona que está en situación de calle o en situación de vulnerabilidad. Yo me acuerdo, Edna, me vas a permitir tu exposición, a mí no se me olvida, la exposición que nos hiciste de tu trabajo cuando estuviste en Brasil, de verdad que a mí no se me olvida. Y yo me acordaba mucho cuando estaba preparando esto, estas personas a las que vosotros atendisteis, probablemente en el siglo, o sea, del 17 para atrás, esto o se hubieran muerto literalmente en la calle de hambre, de frío, asesinadas, de una paliza, por violencia, o hubieran sido arrastradas literalmente a estos espacios donde entraba todo. Tuvieran discapacidad, tuvieran que probablemente, insisto, mucha gente lo que tenía era falta de recursos, escasez económica y que la vida pues les había ido así y entonces lo que decimos es toda esta gente, vagabundos, mendigos, personas con discapacidad, niños huérfanos, mujeres que ejercen la prostitución, gente que hace pequeños robos literalmente para comer, van todos al mismo espacio. Nadie se preocupa de decir, oiga, pero es que esta persona tenemos que ocuparnos y preocuparnos de ella, como decía John Howard, de darle una formación para que pueda ejercer un trabajo y evitar estas situaciones. Es decir, si tú a esta gente, en lugar de castigarla en un rincón con unos grilletes, te dedicas a formarla y después consigues que se inserte en la sociedad con un trabajo digno, pues lo más seguro es que no delinca. Esto nos estamos dando cuenta ahora y todavía, ya digo, yo con mis compañeros de derecho penal muchas veces sigo preguntándoles, ¿pero qué conseguimos con esta actitud, ¿no? Yo creo que sería muy bueno dirigir la mirada a un fraile mercedario. La orden de los mercedarios surgió en España en el siglo XIII y se han dedicado hasta nuestros días todavía, desde 1200, perdón porque la fecha no es exacta, 1268, 1280, me baila ahora mismo, pero aproximadamente ya pasada la primera mitad del siglo XIII, en 1200, ya les digo, les debo el dato, surge por San Pedro Nolasco la Orden de los Mercedarios y a lo que se dedican incluso a día de hoy todavía es a visitar a personas privadas de libertad en la cárcel. Es decir, de alguna manera es como asistir en ese aspecto espiritual a estas personas. De entre ellos destaca, pues lo digo con, con toda la ilusión, una persona que nació en Valencia también, que es Juan Gilabert Jofré, un fraile mercedario, que había tomado de los musulmanes, porque los musulmanes tenían un desarrollo impresionante desde hace muchísimos siglos, del trato a los prisioneros. Es decir, no necesariamente, es decir, conocemos ahora el tema de enfermería en el ámbito penitenciario, pero esto viene de muchísimo tiempo atrás, aunque no estemos hablando de personal de enfermería como tal. Entonces, el padre Juan Gilabert Jofré se encarga de atender junto con otras personas a quienes se encuentran en Valencia, que es la ciudad donde nací yo, y esto en el siglo XV, a inicios del siglo XV, en 1410, se funda en la ciudad de Valencia el que se considera para Occidente el primer hospital dedicado a personas con discapacidad mental, con problemas de salud mental, niños huérfanos, mujeres que ejercen prostitución. Y la idea es cuidar de ellos para que no se les encarcele, porque ya digo, lo que se pensaba era que toda esta gente era un peligro para la sociedad, que molestaba, que incordiaba, que resultaban repulsivos y ahí a la cárcel. Entonces, bueno, ya insisto, la Orden de los Mercedarios a día de hoy siguen visitando las cárceles y la Orden de Mercedarios lo que hacía era, muchas veces ellos se intercambiaban por los prisioneros y los votos que hacen es
todavía de de dedicarse a las personas que están en situación de prisión. Y después, o sea, si esto es en 1410, en el siglo XV, entre los siglos XVI y XIX aparece otro de lo que sería el antecedente o de lo que serían los que antecedieron a los actuales profesionales de enfermería en ámbito de privación de libertad. Aparece una orden que se llama los Hermanos Obregones en Galicia. Bueno, es una orden menor. Ellos tienen muy claro que es una orden menor, que tiene una serie de votos y de acuerdos, y a lo que se dedican es a desarrollar en hospitales y en cárceles la atención, pero además con con una postura muy clara de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y hasta dónde hay que hacerlo. Estuvieron en muchos hospitales, todo lo que es Galicia, que es el norte de España, y estuvieron entre los siglos, ya digo, XVI y XIX. Que tengo entendido que actualmente no existen como tal. Es decir, la Orden de los Hermanos Obregones ya desapareció en el siglo XIX. Hubo una serie de problemas porque, bueno, en el siglo XVII hay un rey en España que dice los hospitales tienen que ya tener una estructura muy concreta, lo que se llama hospitales generales, y aquí, en este espacio, vamos a aglutinar a todo lo que es las personas que necesitan de esta atención. Entonces, los hermanos Obregones se dan cuenta de que, por una parte, hay gente que está atendida en esos hospitales, pero también hay gente en las cárceles que necesitan de esta ayuda. Desarrollan su labor, perdón, en estos siglos. Y después parece ser lo que apuntan porque además está absolutamente todo registrado, parece ser que lo que sucedió con esta orden, esta mínima congregación de los hermanos enfermeros pobres u obregones, lo que pasó es que, entre otras muchas cosas, pues el avance de la medicina, ya el decir que hay ciertas órdenes que no pueden ocuparse de esto, la desamortización en España, que fue ya lo que, digamos, ya acabó de hacer que desapareciera esta orden, ¿no? Es decir, todo lo que estaba en manos de religiosos pasa a espacio público. ¿A qué se dedican? Pues a prestar cuidados, como he dicho, en hospitales o en cárceles, a la enseñanza y a gestionar, ya entonces, a gestionar los recursos y a buscar soluciones. Lo que he hecho ha sido ir desde nuestros tiempos hacia atrás para que nos demos cuenta de que esto no es algo nuevo, que como tal hemos empezado a decirle de un tiempo a esta parte, hemos empezado a hablar de enfermería en ámbito penitenciario o en cárceles o en lugares donde hay internadas personas privadas de libertad, y que les debemos también, que no los he nombrado, pero antes de que acabe lo voy a decir, también les debemos a Pinel, a Poussin y a Esquigol, les debemos en la psiquiatría de la Francia del siglo XVIII también esas reformas, porque aunque no eran exactamente del ámbito de enfermería, que todavía tardaríamos un tiempo en desarrollarlo, ellos son los primeros que empiezan a decir cómo tenemos a estas personas encerradas de esta manera, tratándoles de esta forma, sin alimentarlos correctamente, los tenemos maniatados. El tema de las sujeciones es terrible, es lo primero que empieza a introducirse el cambio. Decir, ustedes tienen ya que soltar a estas personas, no las pueden tener literalmente sujetas de pies y manos. Es decir, es como una especie de humanización, ¿no? de ese ejercicio del cuidado que después se heredará el profesional de enfermería, sin perjuicio y sin prejuicios. Las dos cosas. Yo le añadiría después, cuando estaba preparando la charla, decía, es que son las dos cosas, sin perjuicio y sin prejuicio. Para cerrar, ¿qué les digo? Pues que la enfermería del siglo XIX se caracterizó por una extremada penuria, porque las mujeres, ya les he dicho, que no les permitían, porque no estaba bien visto que trabajaran en el ámbito de enfermería. A eso, si es que querían dedicarse, pues eran mujeres de escasos recursos económicos. Y esto fue, pues evidentemente, uno de los motivos que provocó que en la enfermedad todavía tardara en desarrollarse. Le debemos
a Dix, a Flender, a Nightingale, a Fry, les debemos evidentemente todos estos cambios. ¿Por qué el tema de enfermería en cárceles? Porque desarrollamos un cuidado compasivo y no el típico cuidado que se espera que las mujeres ejercen, sino cualquier profesional de la enfermería. Una cosa es la empatía, que sabemos que es el que yo sea capaz de entender lo que le está pasando al otro, pero la compasión lo que hace es que me muevo y actúo para aliviar el sufrimiento de esa persona. Un cuidado respetuoso, donde entre la ética del cuidado, que reconoce la importancia de brindar a los reclusos que sufren esa estigmatización y la marginalización, brindarles una visión sobre sí mismos que no sea la carga, evidentemente, de tú has hecho esto, se te castiga. Relación terapéutica, pues creo que, vamos, es de lo más admirable, insisto, con todo el respeto a cualquier rama de la enfermería, pero en este caso la relación terapéutica de quienes ejercen esta visión de la enfermería para construir relaciones terapéuticas de comprensión, de compasión, de escucha activa, del bienestar de los reclusos. Y además para toda la sociedad, como he dicho antes, la justicia social, porque se ve reforzada, es decir, estamos en una sociedad en la que entramos en la dinámica y en la espiral de una y otra vez tener en las cárceles saturadísimas de personas que además lo que hacen es que pueden haber entrado, y el tema de menores, ya no me da tiempo a tocarlo, pero el tema de menores, salud mental y reclusión es terrible. Entonces lo que estamos haciendo es que estos menores que se encuentran con este panorama salen peor, incluso, es decir, ya estamos predisponiéndolos. La justicia social se ve reforzada y se ve forzada porque estamos cumpliendo con los derechos humanos, porque estamos empoderando a la enfermería, porque le estamos dando autonomía, porque estamos viendo que podemos transformar y podemos cambiar, no de un día para otro. Fíjense, les he estado diciendo que estos antecedentes vienen ya desde el padre Juan Gilabert Fofré en el siglo XV, mucho antes, ya digo, con los musulmanes como tratan a los prisioneros, después en el siglo XVII y XVIII con el siglo de las luces, con el movimiento de psiquiatría en Francia, que es más humanístico, con Elizabeth Fry, con Dorothea Dix, también en el siglo XVIII, con John Howard. Ya tenemos que pasar a Canadá, a Estados Unidos, a todo lo que se está haciendo actualmente y lo que nos queda todavía. De un día para otro no se puede hacer, pero si vamos introduciendo poco a poco en las escuelas de enfermería, en estos espacios que se abren, en comentarlo, ¿no? En llegar al ministerio y plantear, decir, miren, nosotros como escuela de enfermería, como facultad de enfermería, queremos introducir esto en la malla curricular, vamos a preocuparnos para formar al futuro, para ofrecerle cuántos estudiantes y cuántos profesionales de enfermería no saben que tienen esa vocación y que pueden aportar tanto y tan bueno a la sociedad. El apoyo que se puede brindar no tiene límites, es infinito y creo que sería muy bonito el que seamos herederos, que creo que sí nos podemos considerar, y sobre todo ustedes que se dedican al ámbito de enfermería desde la profesión pura y auténtica, tanto en docencia como en el ejercicio, deberían, yo les invito a que vivan y se consideren herederos y herederas de todas estas personas que nos han precedido y que a su vez seamos los que dejemos a quienes vienen detrás en la formación de enfermería para que esta cadena no sea la que ataba a estas personas, sino que sean los eslabones pues, de un cuidado sin perjuicio y sin prejuicio. Gracias. Muchísimas gracias por esa conferencia tan excelente. No sé si ha ido mirando las preguntas en el chat. ¿Alguna he visto? Si me ayudas. Bueno, hagamos como unas 3 respuestas de todas las preguntas que hay, porque pues ya pasamos las 7. Entonces empecemos con Carolina Marín, dice, muy buena charla, una perspectiva diferente de un campo poco explorado, la felicito por su gran manejo en esta ponencia, quería preguntarle, ¿qué estrategias pueden implementarse para promover la salud y prevenir la enfermedad dentro de las instituciones penitenciarias, teniendo en cuenta las condiciones de vida y los
riesgos específicos de esta población. Bueno, pues primero muchísimas gracias por las palabras, gracias. Yo de verdad que me emocioné mucho. Cuando iba avanzando me encantó y descubrí, dije, bueno, qué suerte la mía, ¿no? Y que me hayáis dado este espacio. Y en segundo lugar, pues habría que mirar a estas instituciones, por ejemplo, en Canadá, en Inglaterra. En Colombia he dicho, por si no me han podido escuchar antes, lo estoy buscando, porque como tengo los apuntes, y si no luego te lo diré. Ya hay asociaciones que están trabajando en esto. Entonces lo que habría que es, como por ejemplo dice la asociación en Estados Unidos, que te permite la certificación, lo primero trabajar el tema de salud mental. Eso es lo primerísimo. Y luego el tema de, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que población reclusa, el tema de las politoxicomanías está a la orden del día. O sea, tú no, es decir, pues a lo mejor puedes preparar a una persona, sabemos perfectamente, pues el tema de diabetes y de hipertensión. Yo desde que llegué aquí a vivir a Ecuador, lo que más escucho es eso. Bueno, pues el tema de la comida, de reducir la sal, de haga ejercicio. Bien, pero es que somos población libre y que pues nos resulta relativamente fácil pues controlar un poquito la sal o controlar el azúcar o movernos, pero en este caso habría que hacer un estudio de la población carcelaria y ese perfil de discapacidades, de toxicomanías, de infecciones de transmisión sexual, de situaciones límite, de abordar, por ejemplo, cuando hay ¿cómo se dice esto? Motines. La normativa y la legislación también tiene que conocer, el profesional de enfermería también tiene que formarse en legislación. Y desgraciadamente me he dado cuenta, porque estuve buscando, no hay o sea, una de las propuestas por parte de muchos profesionales de enfermería que se dedican a esto, están diciendo que a nivel mundial no hay un código que pueda ayudar al profesional de enfermería que atiende a personas privadas de libertad, por ejemplo. Y también hay un baile muy grande en el tema de legislación y de normativa en los países. Cada uno, pues, más o menos va trabajando y lo que suele suceder, pues que en cada departamento, por ejemplo, em, se trabaja de una manera y en el otro departamento no se ocupan tanto o no se preocupan tanto. Entonces, habría que empezar por ahí. Espero haber respondido a la cuestión. Bueno, muchísimas gracias. Otra pregunta de Marilyn Rivera. Dice, ¿cómo afecta el hacinamiento y la falta de recursos en las instalaciones penitenciarias a la capacidad de los profesionales de enfermería para brindar atención adecuada? Excelente pregunta, que no lo he abordado, pero aprovecho ahora. Sí, incide muy negativamente. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, son los contagios. Por ejemplo, cuando estuvimos con el tema de COVID, los repuntes que había y los contagios, que no había manera de salir de COVID en ámbito de penitenciario, está a la orden del día. El tema de los hacinamientos lo que provoca es los contagios, por ejemplo, lo que decía al inicio, ¿no? La hepatitis B, la hepatitis C, el tema de la tuberculosis por el uso de los dispositivos vía parenteral, por ejemplo. O sea, se han dado cuenta que por vía parenteral es tremendo el nivel de contagio que hay. Como hay tanta gente y está hacinada, esto se contagia muy rápidamente. Infecciones de transmisión sexual, lo mismo. Es decir, es terrible, porque además no hay un espacio en el que además es que no el número de profesionales de enfermería que se dedican a esto es muy bajito. No puedes asistir, es lo que se suele decir, ¿no? Por ejemplo, pues en tal país hay un profesional de enfermería por cada 10 personas de población. Pero es que aquí puede ser a lo mejor un profesional, si es que hay, de enfermería, pues imagínate, para 1.000, 2.000, 3.000 personas, porque además en recintos en los que solamente caben a lo mejor 100 personas, pues tienes 500, con lo cual incide muy, muy negativamente e incluso el impacto en la salud psicológica y mental del profesional de enfermería que acaba evidentemente, porque además de que son lógicamente espacios complejos,
la sensación de yo tengo que abarcar estas situaciones que acaban repercutiendo en la salud mental del profesional de enfermería. O sea, es todo, va en ambos sentidos. Muchísimas gracias. Y la última que le voy a hacer, aunque le voy a mandar todas las que tengo acá porque son muchas, se las voy a mandar, pero en este espacio solo las vamos a leer hasta acá. Dice por acá Luisa Fernanda López. ¿Cómo incentivar? O sea, todos primero dice que buenas noches y que muchas gracias por la conferencia, pero le estoy leyendo solo las preguntas. ¿Cómo incentivar a los enfermeros en su proceso de pregrado e incluso a los ya profesionales para trabajar en este contexto en los cuales se hace evidente la necesidad de un enfermero y a qué retos se puede enfrentar? Ay, qué bueno, me encanta escuchar eso porque significa que estamos en buen camino. Yo creo que la formación en pregrado y una vez graduados es importante porque hay un desconocimiento. Mm, eh, a ver, es que no sé si me están siguiendo. A ver, es que me ha salido un mensaje. La cuestión está en que muchas veces, por ejemplo, ¿por qué estudias enfermería? Y hay veces que, sobre todo a los chicos que se han hecho estudios, dicen, ¿hubieras estudiado medicina si te hubiera alcanzado la nota de corte? Sí. Entonces, ¿por qué estudias enfermería? Es decir, ¿tú sabes realmente a lo que te vas a enfrentar? ¿O estudias enfermería porque eres mujer y te toca? ¿O estudias enfermería porque no te alcanzaba la nota para medicina y te quedas en enfermería? Eso es muy importante. Y luego también plantear desde la propia academia planes de estudio o asignaturas en las que se oferte, porque si el estudiante no lo sabe, pues lógicamente no va a tomar la materia. Y conforme va pasando la carrera, también decirle a las personas que ya van a terminar o a los graduados, decirles, oye, ¿y tú no te has planteado orientar, ¿no? O detectar o hacer encuestas incluso en los estudiantes en los primeros niveles o a lo largo de toda la carrera, hacer encuestas a decirle, ¿sabes que existe esto? ¿Te gusta? ¿Te interesa? ¿Quieres formarte? Antes no lo encontraba. El trabajo que se está haciendo en Colombia son ciudades compasivas, que es un programa de la Fundación Keralty, con K e Y, que está con la New Health Foundation. Puedo mandarte el correo, María Beatriz, y tú si quieres lo reenvías. Están en Bogotá, en Ibagué, en Manizales, en Santa Marta, en Villavicencio y en Cartagena. Con lo cual, en la misma Colombia ya se está haciendo un trabajo muy bonito y yo lo que plantearía es contactar con esta fundación y que la facultad de enfermería se ponga en contacto con ellos y se vaya ofertando. Y sobre todo, insisto, hacer encuestas a los estudiantes, es decir, ¿tú sabes que existe esto? ¿Conoces que puedes y buscar a personas que ya estén trabajando y que den alguna charla, porque yo lo estoy haciendo porque he investigado, pero he de decir abiertamente que no sé lo que es la experiencia. Y yo creo que como una persona con experiencia, mm, no hay otra cosa. Muy bien, excelente conferencia, muchísimas gracias, nos dejó muchas inquietudes y eso es bueno porque quiere decir que pues le pusimos mucho cuidado, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, como siempre, queda invitadísima para próximas oportunidades y muchas gracias a todos los asistentes por haber estado tan juiciosos en la conferencia. Hasta Claro. pronto, hasta una próxima oportunidad. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego, una buena noche. Gracias.